Buenas tardes a todos, espero estén muy bien. Vamos a presentar al expositor de la fecha, que es el querido padre Jorge Hidalgo, que nació en la ciudad de Buenos Aires el 13 de mayo de 1982, cursó sus estudios primarios y secundarios en la localidad de Ingeniero Luigi, La Pampa, estudió en el seminario San Miguel Arcángel del Volcán San Luis, fue ordenado sacerdote el 20 de marzo de 2009 en la Catedral de Santa Rosa, La Pampa. Tuvo distintos destinos pastorales en la diócesis desde el año 2019. Está a cargo de la parroquia San Juan Bosco del 25 de mayo. Es profesor de Doctrina Sagrada por el Instituto Mater Dei, licenciado en Educación Religiosa por la Universidad de Fasta, es magíster de Estudios en Bioética por la Universidad de Anáhuac de México, es doctorando en Filosofía con el tema La Cristiandad en el padre Julio Membiel. Ha sido docente en diferentes instituciones educativas. Participa como conferencista y profesor en cursos y eventos culturales tanto en Argentina como en el exterior. Ha colaborado con EWTN, con la Academia Cor Immaculatum de Mater Fátima, con el Centro Piper, con Conoce, Ama y Vive tu Fe Católica, con el programa En la Iglesia y demás. Ha sido conferencista en las primeras jornadas sobre la hispanidad realizadas en 2024 en la ciudad de Buenos Aires y en el Congreso Las Dos Espadas, hecho este año en honor al presidente Gabriel García Moreno en Guayaquil y Quito, Ecuador. Pertenece a la Red Iberoamericana de Estudios Humanísticos, es miembro del Instituto Bibliográfico Antonio Cini y del Centro de Estudios Misión de Nahuel Huapi, cuya primera actividad oficial ha sido el 18 de julio de 2025 en la localidad del 25 de mayo de La Pampa. Es autor de algunos artículos de interés en diversos sitios web, tales como Adelante la Fe, Infocatólica y Advenir Media, entre otros. Ha escrito el libro La Obediencia en Castellani, aparecido en 2023, y hoy nos viene a compartir sobre la actualidad del pensamiento de León XIII. Muchas gracias. Muy bien, bueno, muchas gracias a ustedes, muchas gracias al doctor Palacio Hardy por la invitación, el coronel mayor Camilli, que fue el que me invitó aquí, que bueno, es un honor estar aquí en este lugar, justo que estoy estudiando la obra del padre Membiel. Sin duda es un gusto estar en esta casa que la pensó él junto con el mártir Carlos Aqueri y Suaje Ramos, ¿no? Un gusto hablar en este lugar tan eminente. Bueno, vamos a hablar acerca del Papa León XIII y acerca de la actualidad de su magisterio, porque sin duda las enseñanzas del Papa son muy importantes que nosotros las tengamos todavía presentes, ¿no? Evidentemente su pontificado ya terminó. Él nació en el año 1810, fue elegido sumo pontífice en el año 1878, falleció en el año 1903, pero sus enseñanzas son sumamente actuales. Su nombre entero era Gioacchino Vincenzo Raffaele Luigi Pecci, y el padre Membiel, en una de sus obras, que se llama Hacia la Cristiandad, lo llamó doctor de la cristiandad. Por eso es tan importante, Saccheri lo llamó al padre Julio, lo llamó el mayor teólogo sobre el tema de la cristiandad, el mayor teólogo de la cristiandad, dijo él, ¿no? Pero se entiende sobre el tema de la cristiandad, en lo que va del siglo XX. Así que Membiel lo llame a este gran papa, lo llame doctor de la cristiandad, sin duda nos dice que es un tema muy importante estudiar, ¿no? Que conocerlo, ¿no? Que obviamente vamos a hacer un vuelo de pájaro ahora porque vamos a ver que tiene muchas cosas escritas. De hecho, fue papa durante 25 años, fue el papa número 256 de la Iglesia. Según la profecía atribuida a San Malaquías, sin hablar de la veracidad de ella o no, la frase que le corresponde al Papa León XIII es Lumen de Cielo, que quiere decir luz venida del cielo, y que sin duda le cabe perfectamente a su pontificado y a su enseñanza. Él protestó por la usurpación de los estados pontificios en 1881, que fue un tema gradual. También Pío IX había protestado acerca del llamado Risorgimento italiano, ¿no? Que fue una obra evidentemente de la masonería.
tuvo gran habilidad diplomática en esta época tan confusa y difícil para gobernar la Iglesia, especialmente con los países europeos, favoreciendo a los católicos de Alemania, por ejemplo con la famosa Kulturkampf, ¿no? También tuvo simpatías hacia los orientales, por ejemplo escribió al zar de Rusia, restableció la jerarquía en Bosnia y Herzegovina, concluyó el cisma armenio, ¿no? Así que decir que también tuvo un gran pontificado hacia, podemos decir, la Iglesia de Oriente. Fue gran devoto de la Santísima Virgen, de San José, de San Miguel Arcángel, como enseguida lo vamos a enumerar. Escribió aproximadamente 62 encíclicas, así que obviamente de todas las encíclicas no podemos hablar, pero vamos a extractar algunas ideas de algunas de ellas. Y consagró al mundo al Sagrado Corazón de Jesús por una visión de una mística, y eso él lo consideró el acto más importante de su pontificado. Así que, como se ve, muchas cosas hay para decir y para seguir profundizando sobre el pontificado del Papa León XIII. Bueno, si queremos hablar, a veces uno suele sintetizar a León XIII solamente con la Rerum Novarum. Sin duda fue un documento importante que habló sobre el capital y el trabajo el 15 de mayo de 1891, y no lo decimos nosotros solamente que fue algo importante, porque de hecho hay un montón de documentos posteriores de los sumos pontífices recordando el aniversario de la Rerum Novarum, ¿no? Por ejemplo, Pío XI, la 40º año, Pío XII hizo un famoso discurso el día de la solemnidad de Pentecostés, por eso se llama la Solemnità, recordando aquel documento de León XIII. Pablo VI, 80ª Advenies, y Juan Pablo II, 2 documentos, uno Labore in Exercens, a los 90 años de la Rerum Novarum, y después Centesimus Salus, ¿no? Pero como este tema es un poco más conocido y también recién me comentaban que ya han tenido una exposición acerca de la Rerum Novarum y todo lo que ello implicó para la historia de la Iglesia reciente, más me voy a centrar en los otros documentos, ¿no? Porque sobre el problema, digamos, lo que se llamaba tradicionalmente doctrina política, tenemos varios documentos. Voy a enumerarlos. Inescrutabili Dei Concilio sobre los problemas generales que atañen a la Iglesia, el 21 de abril de 1878. Quod Apostolici Muneris sobre el socialismo, el comunismo y el nihilismo, del 28 de diciembre de 1878. Diuturnum Illud sobre el sentido católico de la autoridad, el 29 de julio de 1881. Humanum Genus sobre la masonería, el 20 de abril de 1884. Immortale Dei sobre la constitución cristiana del Estado, del 1 de noviembre de 1885. Libertas Prestantissimus sobre la libertad y el liberalismo, el 20 de junio de 1888. Sapientiae Christianae sobre los cristianos en su condición de ciudadanos en sus países, del 10 de enero de 1890. La Rerum Novarum, que ya dijimos recién. Satis Cognitum sobre la unidad de la Iglesia Católica, el 29 de junio de 1896, y Graves de Comuni Re sobre la acción de los cristianos en la política, del 18 de enero de 1901. Como se ve, una extensa cantidad de documentos referidos específicamente a este tema social de la doctrina política que al Papa lo preocupaba especialmente. Y en estos documentos me parece interesante recordar algo que no ha pasado de moda, no solo porque ahora tenemos acá un gobierno que se autodenomina libertario, sino que es un problema que, bueno, Castellani, ¿no?, dice que las 3 ranas brotadas de la boca del Apocalipsis son el liberalismo, el comunismo y el modernismo. Así que este problema sigue siendo sumamente actual, ¿no?, de la libertad mal entendida. Así que si queremos refrescar alguna de las enseñanzas del Papa sobre ello, conviene citar, por ejemplo, la encíclica Libertas en su número 11, que dice así el Papa: si los que a cada paso hablan de la libertad entendieran por tal la libertad buena y legítima que acabamos de describir, que es la doctrina católica, nadie osaría acusar a la Iglesia con el injusto reproche que le hacen de ser enemiga de la libertad de los individuos
y de la libertad del Estado. Pero son ya muchos los que, imitando a Lucifer, del cual es aquella criminal expresión "no serviré", entienden por libertad lo que es una pura y absurda licencia. Tales son los partidarios de ese sistema tan extendido y poderoso, y que, tomando el nombre de la misma libertad, se llaman a sí mismos liberales. Hasta ahí lo que dice el Papa León XIII, ¿no? Así que esto obviamente es sumamente actual, ¿no? Porque esta libertad malentendida es la rebelión de la criatura contra el Creador, que primero la tuvo Satanás, ¿no? Y después fue la tentación del paraíso, ¿no? Así que evidentemente cuando uno quiere en definitiva renegar de la naturaleza humana, o de la naturaleza angélica en caso del demonio, evidentemente aquí va contra el creador que está detrás, ¿no? Es lo que dijo más adelante, ¿no?, Ratzinger, hablando de que la ideología de género era en definitiva la rebelión de la criatura contra el creador, ¿no? No era admitir que somos varón y mujer, ¿no?, por creación de Dios, ¿no? Así que por lo tanto vemos acá esta enseñanza que nos remonta al autor, digamos, ¿no?, del liberalismo profundo, ¿no?, digamos, preternatural, que es Satanás. Y además de esto, el Papa nos recuerda que hay 3 grados de liberalismo. Esto es muy importante también y que nosotros tenemos que tenerlo en cuenta. En el número 12 de esta encíclica Libertas, el Papa nos recuerda el primer grado de liberalismo. Dice así: el naturalismo o racionalismo en la filosofía coincide con el liberalismo en la moral y en la vida política, pues los seguidores del liberalismo aplican a la moral y a la práctica de la vida los mismos principios que establecen los defensores del naturalismo. Ahora bien, el principio fundamental de todo el racionalismo es la soberanía de la razón humana, que, negando la obediencia debida a la divina y eterna razón y declarándose a sí misma independiente, se convierte en sumo principio, fuente exclusiva y juez único de la verdad. Esta es la pretensión de los referidos seguidores del liberalismo. Según ellos, no hay en la vida práctica autoridad divina alguna a la que haya que obedecer. Cada ciudadano es ley de sí mismo. De aquí nace esa denominada moral independiente que, apartando a la voluntad bajo los pretextos de libertad de la observancia de los mandamientos divinos, concede al hombre una licencia ilimitada. Las consecuencias últimas de estas afirmaciones, sobre todo en el orden social, son fáciles de ver, porque cuando el hombre se persuade de que no tiene sobre sí superior alguno, la conclusión inmediata es colocar la causa eficiente de la comunidad civil y política no en un principio exterior o superior al hombre, sino en la libre voluntad de cada uno, derivar el poder político de la multitud como de fuente primaria. Más adelante, en el mismo número, dice: es totalmente contraria a la naturaleza la pretensión de que no existe vínculo alguno entre el hombre o el Estado y Dios, creador y por tanto legislador supremo y universal. Y no solo es contraria esa tendencia a la naturaleza humana, sino también a toda la naturaleza creada, porque todas las cosas creadas tienen que estar forzosamente vinculadas con algún lazo a la causa que las hizo. Si el juicio sobre la verdad y el bien queda exclusivamente en manos de la razón humana, abandonada así sola, desaparece toda diferencia objetiva entre el bien y el mal. En cuanto a la vida pública, el poder de mandar queda separado de su verdadero origen natural, del cual recibe toda la eficacia realizadora del bien común, y la ley, reguladora de lo que hay que hacer y de lo que hay que evitar, queda abandonada al capricho de una mayoría numérica, verdadero plano inclinado que lleva a la tiranía. La negación del dominio de Dios sobre el hombre y sobre el Estado arrastra consigo como consecuencia inevitable la ausencia de toda religión en el Estado y consiguientemente el abandono más absoluto de todo, en todo, la referente a la vida religiosa. Armada la multitud con la idea de su propia soberanía, fácilmente degenera en la anarquía y en la revolución. Y suprimidos los frenos del deber y de la conciencia, no queda más que la fuerza que es radicalmente incapaz para dominar por sí solas las pasiones desatadas de las multitudes.
Hasta ahí lo que dice León XIII, ¿no? Entonces esto ve uno que es sumamente actual, ¿no? Porque dejar que el ser humano diga simplemente a su libre razón que determine qué está bien y qué está mal, una moral independiente, evidentemente hace que las pasiones se exacerben, ¿no? Y que la fuerza bruta sea la única fuerza imperante, que a veces será el Estado el que controla, o si no será ir pasando de revolución en revolución. Esto evidentemente el Papa lo piensa especialmente en lo que estaba sucediendo en la Europa de esa época, ¿no? Que no solo mataron a los reyes de Francia, ¿no? Sino que hubo una continuidad terrible de revoluciones en todo el continente, digamos, ¿no? Así que evidentemente este primer grado de liberalismo lleva a la tiranía absoluta, ¿no? A la tiranía del más fuerte. Pero además de esto, en el número 13, el Papa nos aclara que hay un segundo grado de liberalismo. Este segundo grado de liberalismo, dice así el Sumo Pontífice: es cierto que no todos los defensores del liberalismo están de acuerdo con estas opiniones terribles por su misma monstruosidad, contrarias abiertamente a la verdad y causa, como hemos visto, de los mayores males. Obligados por la fuerza de la verdad, muchos liberales reconocen sin rubor, incluso afirman espontáneamente, que la libertad, cuando es ejercida sin reparos en exceso alguno, con desprecio de la verdad y de la justicia, es una libertad pervertida, que degenera en abierta licencia, y que por lo tanto la libertad debe ser dirigida y gobernada por la recta razón, y consiguientemente debe quedar sometida al derecho natural y a la ley eterna de Dios. Piensan que esto basta y niegan que el hombre libre debe someterse a las leyes que Dios quiere imponerle por un camino distinto al de la razón natural. Así que por lo tanto, este segundo grado de liberalismo admite la existencia de la recta razón y del derecho natural, pero lo que no admite es que haya una ley sobrenatural. Entonces, claro, esto también, porque claro, evidentemente las consecuencias del primer grado de liberalismo son desastrosas, ¿no? Y causan espanto a cualquiera que lo piense un poco, digamos, ¿no? Entonces admiten que tiene que haber un derecho natural, pero claro, evidentemente esto niega la sabiduría infinita de Dios, que nos puede comunicar leyes a nosotros. Entonces esto es lo que se niega aquí. Hay un tercer grado de liberalismo, nos aclara el Papa, y dice, número 14, en esta encíclica dice: hay otros liberales algo más moderados, pero no por esto más consecuentes consigo mismos. Estos liberales afirman que efectivamente las leyes divinas deben regular la vida y la conducta de los particulares, pero no la vida y la conducta del Estado. Es lícito en la vida política apartarse de los preceptos de Dios y legislar sin tenerlos en cuenta para nada. De esta noble afirmación brota la perniciosa consecuencia de que es necesaria la separación entre la Iglesia y el Estado. Más adelante dice: en orden al aumento de estos bienes espirituales, nada hay ni puede haber más adecuado que las leyes establecidas por el mismo Dios. Por esta razón, los que en el gobierno de Estado pretenden desentenderse de las leyes divinas, desvían el poder político de su propia institución y del orden impuesto por la misma naturaleza. Bueno, y esto es, por ejemplo, lo que estamos viendo nosotros en la provincia de Santa Fe, por ejemplo, ¿no? En donde los que pidieron la separación de la Iglesia y el Estado, digamos, fueron nada más ni nada menos que los obispos de la provincia, digamos, ¿no? Reformar el artículo 3 de la Constitución, digamos, provincial, ¿no? Entonces uno dice, esta separación de la Iglesia y del Estado en realidad es un grave liberalismo, porque todo el hombre y todos los hombres tienen que someterse a Dios. Cuando decimos todo el hombre, entendemos el hombre individual y el hombre como social. Entonces el hombre como sociedad también tiene que reconocer a Dios, ¿no? Y todos los hombres, ¿no? Así que no solo afirmamos la primacía cultural de la Iglesia sobre el Estado argentino, que también es verdad, ¿no? Que nuestros próceres inspiraron, no sé, Belgrano en la bandera nacional, en el manto de la Santísima Virgen, lo dijo el hermano de Belgrano, digamos, ¿no? Eso también es verdad, pero acá afirmamos una cuestión de principios, ¿sí? Una cuestión de que el fin último del Estado
que tiene que buscar el bien común de este mundo inmanente, tiene que estar abierto a la trascendencia. Y necesariamente, bueno, no por nada Santo Tomás, cuando comienza la Summa Teológica, la Prima Secunde, que es el tratado de la moral en general, él comienza su tratado hablando del fin último, ¿no? Y no puede haber muchos fines últimos, tiene que haber un único fin último, al cual se ordenen todos los demás fines intermedios y particulares. Entonces el Estado tiene que buscar el bien común, ¿no? Pero tiene que tener esa apertura a la trascendencia, y no la puede alcanzar el Estado. ¿Cómo lo va a alcanzar el Estado? Si sabemos que el fin último para el cual Dios nos creó es contemplarlo a Él, ¿no? Es el acto más, es verlo a Dios, ¿no? Dios mismo en sí mismo, y es el acto más perfecto de la potencia más perfecta sobre el objeto más perfecto, que es Él, ¿no? Ese es el fin último objetivo y subjetivo. Y por lo tanto necesitamos que la Iglesia evidentemente nos guíe hacia ese bien perfecto, ¿no? Que es con la ayuda de la gracia. Entonces, y porque la Iglesia es la extensión de Cristo, digamos, el cuerpo místico de Cristo, ¿no? En el tiempo. Por lo tanto, negar esto es tener una doctrina errática, ¿no? De eclesiología, de la gracia, ¿no? Del fin último, en fin, de tantas cosas, ¿no? Entonces no podemos afirmar la separación de la Iglesia y del Estado. En realidad cada uno de los grados de liberalismo está contenido en el otro, ¿no? Así que por eso vemos la actualidad de esto, ¿no? Sigue diciendo el mismo Papa en este número: el poder político y el poder religioso, aunque tienen fines y medios específicamente distintos, deben, sin embargo, necesariamente, en el ejercicio de sus respectivas funciones, encontrarse algunas veces. Ambos poderes ejercen su autoridad sobre los mismos hombres, y no es raro que uno y otro poder legislen acerca de una misma materia, aunque por razones distintas. Por ejemplo, el matrimonio, ¿no? El Estado tiene que legislar sobre el matrimonio porque hace el bien temporal, ¿no? Bien común temporal, y la Iglesia legisla sobre el matrimonio porque es un sacramento, digamos, ¿no? Y está toda la praxis canónica, por ejemplo. En esta convergencia de poderes, el conflicto sería absurdo y repugnaría abiertamente a la infinita sabiduría de la voluntad divina, como el conflicto entre la Iglesia y el Estado. Acertadamente ha sido comparado este acuerdo entre Iglesia y Estado a la unión del alma con el cuerpo, unión igualmente provechosa para ambos, y cuya desunión, por el contrario, es perniciosa particularmente para el cuerpo, que con ella pierde la vida. Esta comparación del Papa León XIII, que no es de él, es muy acertada y es mejor que aquella comparación que comparaban la Iglesia y el Estado con el Sol y la Luna, que es una metáfora. Bueno, de hecho tuvimos la revista nosotros acá en la Argentina, ¿no? Sol y Luna, que la conocemos, ¿no? Pero esta es mejor, digamos, ¿no? Porque de la misma forma, primero que tiene más tradición, ¿no? Y que expresa realmente cuál es la función de la Iglesia. Así que de la misma forma que no puede que en el ámbito de la antropología, en el ámbito de la filosofía del hombre, hay un solo cuerpo que es la materia asignada por la cantidad, que solamente puede ser ese porque el alma es el principio primero del ente corpóreo que le da vida en potencia. Entonces no puede ser otra materia, o sea, la reencarnación o la transmigración de las almas o todo ese verso oriental es falso, digamos, hasta el punto de vista filosófico, digamos, ¿no? Bueno, así como hay una unidad, ¿no? Entre cuerpo y alma, que eso es el ser humano, así también ocurre con la doctrina de la cristiandad. Entonces no existe una analogía de la cristiandad, como lo decía el padre Membiel en contra de Maritain. Así que eso es lo que está detrás de esta comparación entre la unión del cuerpo con el alma. Así que esto, insisto, tiene suma actualidad también hoy, porque la doctrina de la cristiandad no ha pasado, ni puede pasar jamás. Bueno, también es necesario recordar, dejando la encíclica Libertas, como recién citábamos, a la encíclica Diuturnum Milud. En esta encíclica el Papa nos habla de la autoridad política. El Papa nos advierte en el número 8 sobre la doctrina perniciosa del llamado contrato social de Rousseau. Dice así: los que pretenden colocar el origen de la sociedad civil en el libre consentimiento de los hombres
Poniendo en esta fuente el principio de toda autoridad política, afirman que cada hombre cedió algo de su propio derecho y que voluntariamente se entregó al poder de aquel a quien había correspondido la suma total de aquellos derechos. Pero hay aquí un gran error que consiste en no ver lo evidente. Los hombres no constituyen una especie solitaria y errante. Los hombres gozan de libre voluntad, que han nacido para formar una comunidad natural. Entonces el hombre por sí mismo es un animal social. Es así. Nosotros no podemos negar que el hombre es ese animal social. Si lo negamos, estamos negando la naturaleza humana. Por lo tanto, ese es el error fundamental de Rousseau, que detrás ve por eso toda cuestión social. El liberalismo la ve como algo malo, pernicioso. Y evidentemente el hombre sin esa cuestión social no podría desarrollarse tal cual como él es. En el número 17, el Papa mismo nos dice: las teorías sobre la comunidad política inventada por ciertos autores modernos han acarreado ya a la humanidad serios disgustos, y es muy de temer que andando el tiempo nos traerán mayores males. Negar que Dios es la fuente y el origen de la autoridad es acarrear a esta toda su dignidad y todo su vigor, que era lo que decían las libertas. Sigue diciendo el Papa así, literalmente: de aquella herejía nacieron en el siglo pasado una filosofía falsa, el llamado derecho nuevo, la soberanía popular y una descontrolada licencia que muchos consideran como la única libertad. De aquí se ha llegado a estos errores recientes que se llaman comunismo, socialismo y nihilismo, peste vergonzosa y amenaza de muerte para la sociedad civil. Dice el Papa que el liberalismo es una herejía, así de simple, así de claro. Y sí, porque es negar el pecado original. Y que el pecado original tiene las consecuencias con la fomes peccati, llamado así tradicionalmente, contra las cuales tenemos que luchar siempre. Entonces es una herejía. Y niega también la necesidad de la gracia, porque yo cómo voy a pasar al orden sobrenatural si Dios no me auxilia con su misericordia. Entonces niega esa participación en la naturaleza divina. Entonces es una herejía, así de siempre. Y lo llama derecho nuevo, soberanía popular, ¿no? Bueno, en fin, toda esta nueva corriente. Y dice además que el comunismo, el socialismo, el nihilismo brotan de allí, ¿no? Es así, es que de padres liberales, hijos comunistas, ¿no? Como dijo Dostoyevsky, así que esto sigue siendo así. Además, otra encíclica muy importante acerca del liberalismo es la encíclica Immortale Dei, que nosotros también recordamos. Padre Membiel le encantaba citar este número 9, muy famoso de la encíclica, en donde dice lo siguiente: hubo un tiempo en que la filosofía del Evangelio gobernaba los estados. En aquella época, la eficacia propia de la sabiduría cristiana y su virtud divina habían penetrado en las leyes, en las instituciones, en la moral de los pueblos, infiltrándose en todas las clases y relaciones de la sociedad. La religión fundada por Jesucristo se veía colocada firmemente en el grado de honor que le corresponde y florecía en todas partes gracias a la adhesión benévola de los gobernantes y a la tutela legítima de los magistrados. El sacerdocio y el imperio vivían unidos en mutua concordia y amistoso consorcio de voluntades. Organizado de este modo, el Estado produjo bienes superiores a toda esperanza. Habríamos conservado también hoy todos estos mismos bienes si la concordia entre ambos poderes se hubiera conservado. Podríamos incluso esperar fundadamente mayores bienes si el poder civil hubiese obedecido con mayor fidelidad y perseverancia a la autoridad, al magisterio y a los consejos de la Iglesia. Entonces esta concordia, ¿no?, entre el sacerdocio y el imperio no es otra cosa que la cristiandad. Eso es la cristiandad, ¿no? Y eso es lo que siempre hay que aspirar, ¿no? Porque cada una de las sociedades es perfecta dentro de sus propios fines, ¿no? Y debe haber una cooperación para que se produzcan, como dice ahí, bienes superiores a toda esperanza. Esos fueron los 1000 años de la cristiandad, ¿no? Lo podemos sintetizar así, digamos, ¿no? Desde el año 800 hasta el año 1800.
de la coronación de Carlomagno hasta la Revolución Francesa. Eso fue la cristiandad, ¿no? Así que esto es a lo cual siempre hay que aspirar, es a lo que aspiró la Iglesia de los Apóstoles en medio de las persecuciones, la Iglesia de los Mártires, y es a lo que aspira o debe aspirar también la Iglesia del Anticristo, que evidentemente no se va a realizar porque la Iglesia va a quedar reducida a un puñado de cristianos católicos fieles, ¿no? Y todos los demás van a transar con el último poder, el último enemigo escatológico del Redentor, pero no cabe esperar otra forma de entender la vida social si no es con la cristiandad. Así que por eso esto evidentemente sigue siendo actual, ¿no? Porque la cristiandad es una doctrina que no ha de pasar, tampoco ha de pasar este número 9, ¿no? Entre tantas cosas que estamos citando, ¿no? de esta encíclica del Papa. Pero el Papa dice que detrás de estos 3 grados de liberalismo, que el Papa lo toma de Matteo Liberatore, aquel escrito que en Italia publicado, que Padre Membiel tradujo en la Argentina, que es el prólogo, aparte de estos grados de liberalismo y de esta inficción, ¿no? liberal, ¿no? metida en toda la sociedad, y que deforma además la idea de iglesia, la noción, la naturaleza de la iglesia, el Papa afirma que detrás está la masonería. Como ustedes saben, la condena a la masonería no fue una cosa inventada por León XIII, ¿no? De hecho, él mismo lo dice en el número 4, él pasa un listado, ¿no? Dice Clemente XII, Benedicto XIV, Pío VII, y dice León XII, incluyendo en la Constitución Apostólica Quo Graviora, lo decretó en esta materia por los anteriores, lo ratificó y lo confirmó para siempre. O sea que le atribuye a León XII su confirmación definitiva. Pero después sigue enumerando otros papas, ¿no? Pío VIII, Gregorio XVI, Pío IX, y él mismo había hecho otras alusiones antes, ¿no? Antes de esta encíclica, que es muy importante porque siempre se habla de la masonería en relación a lo humanum genus, porque el Papa la encuadra en esta visión escriturística, primero, ¿no? de las dos ciudades, ¿no? de Jerusalén y la Babilonia, ¿no? Pero especialmente habla de las 2 ciudades de San Agustín, famosa obra de Civitate Dei, en la cual se habla, dice, 2 amores edificaron 2 ciudades, el amor de sí mismo hasta el desprecio de Dios edificó la ciudad terrena, y el amor de Dios hasta el desprecio de sí edificó la ciudad celestial, ¿no? Entonces, en esta visión de las 2 ciudades, más reciente, anterior a León XIII, las 2 banderas de San Ignacio, por supuesto, es siempre estas 2 cosmovisiones, donde tertium non datur, no hay una tercera posibilidad. Es así de simple, no hay, ¿no? Bueno, Cristo mismo dice, el que no está conmigo está contra mí, el que no recoge desparrama, o sea, no hay una tercera posibilidad, no hay una ciudad intermedia. Así que, por lo tanto, el Papa, en este gran marco de esta tradición bíblica, patrística y espiritual muy profunda de la Iglesia, hace esta condena y dice esto al inicio del documento: el humano linaje, después que por la envidia del demonio se hubo, para su mayor desgracia, separado de Dios, creador y dador de los bienes celestiales, quedó dividido en 2 bandos diversos y adversos. Uno de ellos combate asiduamente por la verdad y la virtud, y el otro por todo cuanto es contrario a la virtud y a la verdad. Uno es el reino de Dios en la tierra, es decir, la verdadera iglesia de Jesucristo, a la cual quien quisiere estar adherido de corazón y según conviene para la salvación, necesita servir a Dios y a su unigénito Hijo con todo su entendimiento y toda su voluntad. El otro es el reino de Satanás, bajo cuyo imperio y potestad se encuentran todos los que, siguiendo los funestos ejemplos de su caudillo y de nuestros primeros padres, rehúsan obedecer a la ley divina y eterna y obran sin cesar, o como si Dios no existiera, o positivamente contra Dios. Es decir, que son 2 ciudades adversas, ¿no? 2 ciudades, 2 amores, ¿no? El amor a Dios, que es el que debe mover a la iglesia, ¿no? Y el amor a sí mismo hasta el desprecio de Dios, que es la ciudad de Satanás, ¿no? Entonces, en esa ciudad de Satanás es donde se enmarca
la masonería. Que como ustedes saben, además, hay una pelea de ángeles también, ¿no? De los ángeles buenos, ¿no? que vienen en ayuda de los predestinados a la salvación, y también de los ángeles caídos, de los demonios, que han apostatado del llamado que Dios también les había dicho a la bienaventuranza, y que vienen a asistir a esta ciudad que lucha contra Dios y contra los derechos de Dios. Más adelante dice el Papa, número 9, ahora ejemplo de nuestros predecesores hemos resuelto declararnos de frente contra la misma sociedad masónica, contra el sistema de su doctrina, sus intentos y manera de sentir y obrar, para más y más poner en claro su funesta maléfica e impedir así el contagio de tan funesta peste. No puede el árbol bueno dar frutos malos, ni el árbol malo dar frutos buenos, y los frutos de la secta masónica son, además de dañosos, acervísimos, porque de los certísimos indicios que hemos mencionado antes, resulta el último y principal de sus intentos, a saber, el destruir hasta los fundamentos todo el orden religioso y civil establecido por el cristianismo, levantando a su manera otro nuevo con fundamentos y leyes sacadas de las entrañas del naturalismo. Es que son dos amores distintos, entonces por esto es irreconciliable, porque una es la visión sobrenatural de la caridad, ¿no? Que nos pone como fin último la vida, la contemplación de Dios, ¿no? Y otro es este naturalismo que de sí mismo, como decía antes en la Libertas, se cierra esa visión sobrenatural. Entonces, ¿qué connivencia puede haber? ¿No? Ninguna, absoluta, ¿no? Y por eso aclara claramente, la masonería busca destruir hasta los fundamentos todo el orden religioso y civil establecido por el cristianismo. Más claro imposible. Entonces, ¿qué connivencia va a haber? ¿No? Entonces, nuevamente uno dice, ¿cómo puede ser que los obispos dialoguen con los masones? ¿No? Entonces, ¿conocen algo de doctrina? Digamos, o están del otro bando, digamos. A ver, es así, digamos. Entonces, esto evidentemente no ha perdido su actualidad, ¿no? Y además de que después el Papa dice, ¿no? Quitaron el temor de Dios, y al quitar el temor de Dios, lo que han hecho de la sociedad como algo bueno incluso para la sociedad civil. Entonces, si se ha quitado el temor de Dios de la sociedad civil, porque ya no hay que nombrarlo, ¿no? Entonces, claro, ¿cómo evitamos nosotros las revoluciones? Se llama así, la manía de las revoluciones. Dice así el Papa: quitado el temor de Dios y el respeto de las leyes divinas, menospreciada la autoridad de los príncipes, consentida y legitimada la manía de las revoluciones, sueltas con la mayor licencia las pasiones populares, sin otro freno que la pena, ha de seguirse por fuerza universal mudanza y trastorno. Eso es lo que ha originado la masonería en todo el mundo. Detrás de ello está, detrás de muchas o de todas quizás de las revoluciones, están ellos. Pensemos, por ejemplo, este artículo que salió hace estos días, este mes creo, hace poquito, en La Nación, ¿no? Sobre la nieta del último emperador, ¿no? Carlos de Habsburgo. Entonces dice, la masonería tramó el fin del gobierno de mi abuelo. Salió en La Nación ahora, así que sumamente actual, digamos. Así que evidentemente esta condena sigue siendo actual. Paradójicamente, el cardenal Fernández, bajo el pontificado de Francisco, lo volvió a recordar a los obispos de Filipinas que le preguntaron, ¿no? Así que sigue siendo sumamente actual. Es así, digamos, ¿no? Número 27 de la Humanum Genus dice: sabemos que la mejor y más firme esperanza de remedio está puesta en la virtud de la religión divina, tanto más odiada de los masones cuanto más temida. Juzgamos ser lo principal el servirnos contra el común enemigo de esta virtud tan saludable, ¿no? Entonces recomienda la práctica de la virtud de la religión como remedio contra la masonería, que no te dice solamente dentro de mi casa, porque eso es lo que quieren los liberales, que recemos dentro de nuestras casas y que nadie nos vea, sino que tiene que ser una fe proclamada y predicada de manera pública, ¿no? De manera solemne.
Pero claro, detrás de todos estos errores de la doctrina política, detrás están los errores de las fuentes de la teología, ¿no? Está el error, en definitiva, de concebir mal la Sagrada Escritura y de tener una teología errónea y errática. Así que dos documentos muy importantes son el documento de la Sagrada Escritura que tiene el Papa León XIII llamado Providentissimus Deus, del 18 de noviembre de 1893, y la promoción de la filosofía y de la teología de Santo Tomás, que se llama Aeterni Patris, del 4 de agosto de 1879. Así que estas dos cosas también son muy importantes, porque el Papa va a los fundamentos. Él ve que los liberales no solo deforman la doctrina católica en relación al orden social cristiano, sino que además deforman la naturaleza de la revelación, porque el naturalismo justamente dice que Dios para qué me va a hablar, digamos, o cada uno lo interpreta como quiere, ¿no? de diferentes formas de concebir este error apestoso, digamos, ¿no? Entonces, por esa razón el Papa defiende la sobrenaturalidad de la Sagrada Escritura. Entre tantos números que podemos citar, bueno, pues viene el inicio, número 1, dice: la providencia de Dios, que por un admirable designio de amor elevó en sus comienzos al género humano a la participación de la naturaleza divina y sacándolo después del pecado y de la ruina original, lo restituyó a su primitiva dignidad, quiso darle además el precioso auxilio de abrirle por un medio sobrenatural los tesoros ocultos de su divinidad, de su sabiduría y de su misericordia. Bueno, eso es la Sagrada Escritura. Entonces, más adelante dice: Dios en su infinita bondad ha destinado al hombre a su fin sobrenatural. Y entonces es nosotros, gracias a ese fin sobrenatural, que conocemos de manera más fácil, con firme certeza y sin mezcla de error, cuál es la voluntad divina, incluso en la ley natural. Así lo dice Santo Tomás y así lo cita el Papa León XIII aquí en este número, ¿no? Porque estos escritos, dicen, han sido hechos bajo la inspiración del Espíritu Santo, contienen a Dios por autor y en tan conceptos han sido dados a la Iglesia. Entonces, para una mera idea de esto, el Papa dice que contra la Sagrada Escritura van los protestantes y los racionalistas, en el número 21 del texto. Y además señala cuál es el triple error de los racionalistas. Es negar la inspiración divina. En segundo lugar, negar la inerrancia bíblica, que hoy se suele hablar verdad bíblica, ¿no? Pero es exactamente lo mismo. Y en tercer lugar se dice que va contra la historicidad bíblica, que también parece que todo es un mito, es una leyenda, y eso lamentablemente hoy se escucha en muchos zampones de muchas parroquias, o muchos templos, tristemente, ¿no? Esto es un mito, no existió, no sé qué. Contra estos errores, entonces, dice el Papa en el número 21 del documento: como antiguamente hubo que habérselas con los que, apoyándose en su juicio particular y recurriendo a las divinas tradiciones y al magisterio de la Iglesia, afirmaban que la Escritura era la única fuente de revelación y el juez supremo de la fe, esto es el protestantismo, que negó la tradición, con mayúscula, o sea, la palabra de Dios moral, y además quitó libros del canon bíblico, ¿no? Porque estaba hecho por la Iglesia, bueno, etc. Entonces los protestantes van contra la Sagrada Escritura. Sigue diciendo el Papa: así ahora nuestros principales adversarios son los racionalistas, que hijos y herederos, por decirlo así, de aquellos, ¿no? Una revolución está contenida en la otra, diría el Padre Membier, ¿no? Así que la revolución liberal está contenida dentro de la revolución protestante. Entonces lo interesa. Hijos y herederos, por decirlo así, de aquellos, y fundándose igualmente en su propia opinión, rechazan abiertamente aún aquellos restos de fe cristiana recibidos de sus padres. Ellos niegan, en efecto, toda divina revelación o inspiración, contra la inspiración bíblica. Niegan la Sagrada Escritura, proclaman que todas estas cosas no son sino invenciones y artificios de los hombres, es decir, cuando encuentran una inerrancia bíblica. Miran a los libros santos no como relato fiel de acontecimientos reales, sino como fábulas ineptas y falsas historias, ¿sí? Contra la historicidad de los hechos bíblicos.
Por lo tanto, esto nuevamente es hoy el grave problema. Si hoy uno quisiera hacer algo que beneficie realmente y algo que la Iglesia está necesitando, es el tema de un estudio serio de la Sagrada Escritura, porque hoy parece ser, evidentemente hay exégetas buenos, pero hoy la exégesis bien entendida está gravemente amenazada, porque cualquier moderno piensa que sabe más que los padres, que Santo Tomás y que cualquiera. Entonces uno dice, ese es un error espantoso, terrible, digamos, ¿no? Bueno, y por eso el Papa más adelante dice en el número 30, habla de cuál es la función del exégeta. Dice: el doctor privado puede también desempeñar un papel útil si lo explica con más claridad a la muchedumbre de los fieles, o más científicamente a los doctos, o si los defiende con energía contra los adversarios de la fe. Esta es la función del exégeta hoy, ¿no? Que no ha pasado de moda y que sigue siendo sumamente actual. Más adelante, número 35, dice: es muy de desear y necesario que el uso de la Divina Escritura influya en toda la teología y sea como su alma. Tal ha sido en todos los tiempos la doctrina y la práctica de todos los padres y de los teólogos más notables. Esta frase es sumamente citada. La Escritura es el alma de la teología, ¿no? Y viene de aquí, la puso el Papa, número 35, ¿no? En los documentos posteriores, innumerables citas, ¿no? Así que, Providentissimus Deus, número 35. Y en el número 36 dice el Papa: estará perfectamente preparado si, con arreglo al método que nos mismos les hemos enseñado y prescripto, cultivan religiosamente y con profundidad el estudio de la filosofía y de la teología bajo la dirección del mismo Santo Tomás. Es decir, el documento de la Sagrada Escritura termina hablando que tenemos que tener la mente del doctor angélico, la filosofía y la teología del doctor angélico, para entenderla adecuadamente. El texto sobre la Sagrada Escritura, digamos, ¿no? Así que esto sigue siendo sumamente actual, porque hoy, lamentablemente, parece que la Nouvelle Théologie ha reemplazado, ¿no?, la filosofía del doctor angélico, y eso es imposible que haya un reemplazo de ello. Y hablando de Santo Tomás, la encíclica Eterni Patris del Papa León XIII especialmente se dedica a ello. Bueno, no es la primera encíclica del Papa, quizás el primer documento bien estructurado, donde el Papa quiere la restauración de la filosofía cristiana, como tiene el título, conforme a la doctrina de Santo Tomás de Aquino. Pero el Papa, por ejemplo, había escrito Iam Pridiem el 15 de octubre de 1879 sobre la restauración de la Academia de Santo Tomás. Había escrito el Motu Proprio Placere Nobis el 18 de enero de 1880 sobre la ópera Omnia de Santo Tomás, que él mandaba editarla. El Breve Cum Oxit del 4 de agosto de 1880, donde declara a Santo Tomás patrón universal de las escuelas católicas, y después además le mandaba expresamente a los jesuitas y a los frailes menores, entre otros documentos de León XIII, les mandaba expresamente que estudien a Santo Tomás. Así que hay muchos textos de León XIII que insiste sobre eso, ¿no? Podemos recomendar la obra del padre Berthier, que se llama Sanctus Thomas Aquinas, Doctor Communis Ecclesiae, donde hace un raconto de todas las enseñanzas de todos los papas sobre Santo Tomás. Esa obra fue resumida en una de las opus de Carlos Aqueri, que publicada en Verbo número 83 del año 1968, opus 21 según el catálogo que hizo Héctor Hernández, donde resumió justamente esa gran obra de Berthier, ¿no? Así que no fue el primero León XIII y no fue el único documento de León XIII donde habla que es necesario estudiar a Santo Tomás, ¿no? Solo voy a citar algunos números, ¿no? Número 12, dice el Papa: entre los doctores escolásticos brilla grandemente Santo Tomás de Aquino, príncipe y maestro de todos, el cual, como advierte Cayetano, por haber venerado en gran manera a los antiguos doctores sagrados, obtuvo de algún modo la inteligencia de todos. Sus doctrinas, como miembros dispersos de un cuerpo, reunió y congregó en uno Tomás. Dispuso con orden admirable, de tal modo les aumentó con nuevos principios que con razón y justicia has tenido por singular apoyo de la Iglesia Católica.
de dócil y penetrante ingenio, de memoria fácil y tenaz, de vida intergérrima, amador únicamente de la verdad, riquísimo en la ciencia divina y humana, comparado al sol, animó al mundo con el calor de sus virtudes y le iluminó con esplendor. No hay parte de la filosofía que no haya tratado aguda y a la vez sólidamente. Trató de las leyes del raciocinio, de Dios y de las sustancias incorpóreas, del hombre y de las cosas sensibles, de los actos humanos y de sus principios, de tal modo que no se echan de menos en él ni la abundancia de las cuestiones, ni la oportuna disposición de las partes, ni la firmeza de los principios, la robustez de los argumentos, ni la claridad y propiedad del lenguaje, ni cierta facilidad de explicar las cosas abstrusas. Es decir, el orden, hasta el orden, digamos, ¿no? La cantidad de cuestiones, todo lo que trata es sumamente increíble. Se aprende más estudiando un año a Santo Tomás que estudiando toda la vida a todos los padres y doctores de la Iglesia, dijo Juan 22, ¿no? Así de simple, así que no tenemos tiempo de leer tantas bibliotecas, ¿no? Y tantos libros. Bueno, dediquémonos a lo fundamental, estudiemos a Santo Tomás. Así que esto es lo que nunca va a pasar, también, porque nunca va a pasar. Entonces nuevamente uno dice, la enseñanza de León XIII, que no es, he dicho, no es invento de él, que sigue toda la tradición de todos los papas anteriores, es sumamente actual, ¿no? Después pone como la distinción y la cooperación entre fe y razón, el número 13. El número 17 pone cuando los padres del Concilio de Trento pusieron al lado de la Sagrada Escritura, pusieron la suma de teología de Santo Tomás, ¿no? Y por eso termina diciendo en el número 24, exhortamos a que para defensa y gloria de la fe católica, bien de la sociedad e incremento de todas las ciencias, renovéis y propaguéis latísimamente la áurea sabiduría de Santo Tomás. Es decir, la fe lo exige, es un bien para la sociedad toda entendida, incluso sociedad civil, sociedad política, digamos, ¿no? Incremento de las ciencias, porque ¿cómo va a haber un orden jerárquico, incluso de la ciencia positiva o experimental, si no hay una sabiduría desde el punto de vista natural, que es la metafísica, que ordene arquitectónicamente el lugar de cada cosa? Entonces eso es la filosofía del doctor Angélico. Y además termina con un número muy importante, el número 25, cuando termino yo mi cita, ¿no? Dice, también en esto sigamos el ejemplo del doctor Angélico, que nunca se puso a leer y a escribir sin haberse hecho propicia a Dios con sus ruegos, y el cual confesó cándidamente que todo lo que sabía no lo había adquirido tanto con su estudio y trabajo, sino que lo había recibido divinamente. Y por lo mismo roguemos todos juntamente a Dios con humilde y concorde súplica, que derrame sobre todos los hijos de la Iglesia el espíritu de ciencia y entendimiento, y les abra el sentido para entender la sabiduría. Es decir, el mismo Santo Tomás, que ser la mente más privilegiada de este mundo, ¿no? O al menos que lo ha dejado escrito, digamos, ¿no? Después de haberlo encarnado, por supuesto, de la Santísima Virgen, que lo sabría por ciencia y oración, ¿no? Por caridad, que lo dejó escrito, insisto. Él mismo recurría al sagrario, a la oración, ¿no? Estaba en 2 misas diarias, o sea, tenía una devoción eucarística y mariana increíble, ¿no? Inigualable, digamos, ¿no? Entonces, y muchas veces le pidió al Señor, ¿no? ¿Qué quieres? Bien has escrito de mí, Tomás, ¿qué quieres? No nisi te domine, nada sino solo a ti, Señor. Entonces, uno dice, es necesario esa vida mística, esa vida de contacto con Dios sobrenatural, para que la teología vuelva a ser lo que debe ser, digamos, ¿no? Un camino para llegar a Dios, por la inteligencia, pero la inteligencia también necesita justamente ese contacto con lo divino. Bueno, además de eso, el Papa escribió documentos sobre la familia, que no puedo leerlos a todos, no podemos hacer referencia para no ser tan extenso. Arcanum Divini Sapientiae, del 10 de febrero de 1880, porque ustedes saben bien que el liberalismo termina destruyendo el matrimonio y la familia, por supuesto. Quam Religiosa, sobre los matrimonios civiles, del 16 de agosto de 1898. Dun Multa Tristitia, sobre la legislación del matrimonio, en Ecuador, el 24 de diciembre de 1902, ¿no? Además, como he dicho antes, el Papa también escribió sobre las iglesias orientales,
Grande Munus sobre los santos Cirilo y Metodio, apóstoles de los países eslavos, del 30 de septiembre de 1880. Paterna Caritas sobre la unidad de la Iglesia Católica con los armenios, ya lo hicimos referencia al comienzo, 25 de julio de 1888. Christi Nomen sobre la propagación de la fe en las iglesias orientales, el 24 de diciembre de 1894. Omnibus Copertum sobre la unidad de los católicos melquitas de liturgia griega, del 21 de julio de 1900. Además de esto, el Papa habló también sobre la importancia de las misiones en la Iglesia. Justamente cuando la teología está bien, entonces la Iglesia termina siendo misionera. Pero cuando tenemos una teología como la de Rahner, entonces tenemos las misiones apostólicas desalentadas, como escribió el Padre Julio, uno de sus artículos, empezaba a hacer un libro y no llegó a causa de su muerte. Entonces por eso el Papa León XIII escribió algunos documentos sobre las misiones. Me voy a detener en uno. Ahora los voy a enumerar primero. Santa Dei Civitas sobre las sociedades misioneras, el 3 de diciembre de 1880. Juan Erumnosa sobre los obispos americanos que reciben emigrantes italianos, del 10 de diciembre de 1888. Fíjense, si quisiéramos estudiar, por ejemplo, en la Argentina, ¿cuántos inmigrantes italianos tenemos? ¿No? Entonces, eso es necesario conocerlo. Catholice Ecclesiae sobre la esclavitud, la propagación de la fe en África, y establece una colecta misional, que todavía hoy se hace, la colecta pro África, ¿no? En enero, del 20 de noviembre de 1890. Ad extrema orientis horas sobre los seminarios para el clero nativo en los países de misión, del 24 de junio de 1893. Y esta es la que me voy a detener ahora, cuarto abeunte século, conmemorando el cuarto centenario del descubrimiento de América, del 16 de julio de 1892. ¿Y por qué quiero detenerme en esto? Porque todos sabemos muy bien toda la leyenda que han inventado, ¿no?, de los indios buenos, ¿no?, los españoles malos, ¿no?, que le robaron, no sé, su oro, y todas esas cosas, esas leyendas negras contra la hispanidad, que no es otra cosa que ataque a España, es un ataque a la cristiandad, es un ataque a la Iglesia, ¿no? Sobre todo en la época del siglo de oro, que España paró el descubrimiento de América para hacer una disputa, la de Valladolid, para ver si estaba bien lo que estaba haciendo. Desafía a ¿qué nación hizo eso, digamos? No lo hizo nadie, porque lo que importaba ante todo era la limpieza de la conciencia, digamos, ¿no? Así que lo que hizo España desafía a cualquiera, digamos, ¿no? Así de simple, ¿no? La España del siglo de oro español, que era la España de los reyes católicos, España de Carlos V, de Felipe II, era la España de los santos, ¿no? De San Ignacio, San Juan de la Cruz, Santa Teresa. Así que por eso, qué mejor que este documento para combatir la leyenda negra que hoy se difunde en contra de la hispanidad, ¿no? El número 1, cuando comienza, dice el Papa León XIII, este evento es por sí mismo el más grande y hermoso de todos los que tiempo alguno haya visto jamás, dice León XIII. Número 3. No se puede poner en duda la gran importancia de la fe católica en el inicio y realización de este evento, al punto que también por esto es no poco lo que debe a la Iglesia el género humano. O sea, si el descubrimiento de América se hizo así como fue, y si España trasplantó a América todo lo que tenía, desde los santos como Santo Toribio, ¿no?, por ejemplo, ¿no?, o que evangelizaron todo el continente, digamos, ¿no?, o las universidades, o la cultura, o todo lo que nosotros, hasta los nombres, o sea, que estamos en la ciudad de la Santísima Trinidad, les guste o no a los que reniegan, le ponen cava y todas esas cosas así, digamos, ¿no? Entonces, es porque se lo deben a la Iglesia. Es así, eso es la cristiandad, ¿no? Número 5 dice, esto podrá parecer poco verosímil para quien reduzca su pensamiento y sus intereses a esta naturaleza que se percibe con los sentidos y se niegue a mirar realidades más altas. Triste es vivir un culto agreste y costumbres salvajes, como era acá, es triste eso. Más triste es carecer de noticia de mayores realidades y permanecer en la ignorancia del único Dios verdadero. O sea, si era terrible como vivían, peor es desconocer que hay un solo Dios al que hay que darle culto, ¿no? Y después el número 6, elogia a los reyes católicos, ¿no? Y elogia a Colón, a Cristóbal Colón, ¿no? Entonces dice, habría que alegrarse y vitorear a Jesucristo en la tierra y en el cielo por estar la salvación ya próxima, innumerables gentes que estaban antes perdidas en la muerte,
porque esto es el paganismo, es estar perdido en la muerte. Y para mover a Fernando e Isabel, para que solo dejasen que cristianos católicos llegaran hasta el Nuevo Mundo, porque no venían los protestantes, e iniciaran las relaciones con los indígenas, les dio como motivo el que no buscaba nada más que el incremento y la honra de la religión cristiana. Esto fue comprendido excelentemente por Isabel, que entendió mejor que nadie el propósito de este gran varón, que habla de Cristóbal Colón, ¿no? Y ella lo dejó escrito en su testamento, ¿no? Isabel, ¿no? Y eso fue lo que quiso. Número 7. Parece que este adorno de la Liguria nació por un designio verdaderamente singular de Dios para reparar los daños que en Europa se infligían al nombre católico. Como ustedes saben, ¿no? Cuando Lutero clavó sus tesis de protesta en la iglesia de Wittenberg, en ese momento un continente se adhería a Jesucristo en la iglesia católica, ¿no? Así que esto no ha perdido su vigor, ¿no? Y su fuerza. El propósito de este hombre se ve también en los nombres mismos que puso a las nuevas islas, dice el número 9. Al llegar a cada una, adoraba suplicante a Dios omnipotente y tomaba posesión siempre en el nombre de Jesucristo, como cuando llegó a las Antillas, ¿no? Así que por lo tanto vemos este elogio, ¿no?, que hace el Papa, ¿no?, sobre Cristóbal Colón, ¿no?, y sobre el descubrimiento de aquí. Pero todo esto sería todavía incompleto, si queremos cerrar ahora la visión del Papa León XIII, si no tenemos en cuenta su visión sobrenatural, porque el Papa tuvo muchas intervenciones para recordar que el combate, como dice el apóstol, no es contra la carne y la sangre, ¿no?, sino que ante todo es espiritual. Entonces el Papa tiene muchos documentos y muchos actos de gobierno tuvo para recordar la importancia de la vida sobrenatural para incluso cristianizar el mundo y para que la sociedad no se corrompa. Tiene 12 encíclicas sobre el Santo Rosario, 12, recordando y refrescando, ¿no?, la importancia del Santo Rosario. No las voy a leer a todas, solo voy a citar una de ellas, Octobrimense, sobre la devoción al Santo Rosario, declarando octubre como mes del Rosario. Hoy sigue siendo así, octubre es mes del Rosario. Y lo hizo el 22 de septiembre del año 1891. En su número 5 dice el Papa, número 9, dice el Papa: nada nos viene dado directamente si no es a través de María, por el querer de Dios, dado que ninguno puede ir al Sumo Padre si no es por medio del Hijo, así por regla nadie puede acercarse a Cristo si no es a través de la Madre. No está hablando de la corredención mariana, no está declarando como dogma, ¿no?, pero está hablando como auténtico magisterio, digamos, ¿no?, del sumo pontífice, ¿no? Así que la importancia del Santo Rosario, ¿no? Además de eso, el Papa nos recuerda otros documentos y otras enseñanzas que habla de la piedad cristiana, que también lo tenemos que tener de acuerdo, ¿no? Bueno, hoy justo el día de la impresión de las estigmas de San Francisco, el Papa escribió Auspicato Concesum sobre San Francisco de Asís el 17 de septiembre de 1882. Bueno, y entre tantos otros documentos que podemos citar, me voy a quedar con 2. Quam Pluries sobre la devoción a San José del 15 de agosto de 1889 y Annum Sacrum sobre la devoción al Sagrado Corazón de Jesús del 25 de mayo de 1899, que, como he dicho antes, este documento lo hizo porque una mística, que fue la Beata María del Divino Corazón, le pidió, de parte de Dios, al Sumo Pontífice que consagrara el mundo al corazón de Jesús. Pero antes de hablar de esto, voy a hablar de Quam Pluries, ¿no?, de la devoción a San José. Número 3, dice el Papa: él es el esposo de María y padre putativo de Jesús. De estas fuentes ha manado su dignidad, su santidad, su gloria. A la Virgen se le ha dado no solo como compañero de vida, testigo de la virginidad y tutor de la honestidad, sino también para que participase por medio del pacto conyugal en la excelsa dignidad de ella. José en su momento fue custodio legítimo y natural, cabeza y defensor de la Sagrada Familia. Entonces aquí habla de las dos glorias de San José: el esposo de la Santísima Virgen, por un lado, y por otro lado, el padre putativo de Cristo, ¿no? Las dos cosas de las cuales viene la dignidad del gran patriarca.
Y el único testigo de la virginidad fue justamente él. ¿No? Como dicen, de modo poco delicado, los evangelios apócrifos, ¿no? Una comadrona, que sea una cosa horrible, digamos, ¿no? Sino el único testigo de la virginidad y tutor de la honestidad de Nuestra Señora fue justamente el Santo Patriarca, ¿no? Y por eso el Papa lo declara como patrono de la Iglesia, ¿no? Así que por eso es tan importante también y tan actual este documento, ¿no? Pero además de esto, decíamos recién el documento Annus Sacrum, un documento muy importante, y justo que este año se cumplen los 100 años de la Quas Primas y del reinado social de nuestro Señor Jesucristo, viene muy bien recordar este documento, porque el Papa lo dice justamente. El número 3 dice así: el reino de Cristo también abraza a todos los hombres privados de la fe cristiana, de suerte que la universidad del género humano está realmente sumisa al poder de Jesús. Por estas palabras, Jesucristo declara que ha recibido de Dios el poder, ya sobre la tierra, que viene figurada por la montaña de Sión, ya sobre el resto del mundo, hasta los más alejados. O sea, está afirmando la realeza de Cristo, ¿no? Y por eso hizo la consagración del mundo al Sagrado Corazón de Jesús. Más adelante, número 6. Santo Tomás nos expone largamente por qué los mismos infieles están sometidos al poder de Jesucristo. Después de haberse preguntado si el poder judiciario de Jesucristo se extendía a todos los hombres y de haber afirmado que la autoridad judiciaria emana de la autoridad real, concluye netamente: todo está sumido a Cristo en cuanto a la potencia, aunque no lo está todavía sometido en cuanto al ejercicio mismo de esta potencia. Es decir, algunos todavía no se someten a la ley de Cristo. Este poder de Cristo y este imperio sobre los hombres se ejercen por la verdad, la justicia y sobre todo por la caridad. Y en el número 7 dice: puesto que el Sagrado Corazón es el símbolo y la imagen sensible de la caridad infinita de Jesucristo, caridad que nos impulsa a amarnos los unos a los otros, es natural que nos consagremos a este corazón tan santo. Entonces, ¿qué podemos hacer nosotros en este año de la realeza social de Jesucristo? Consagrarnos al corazón de Jesús. ¿Qué podemos hacer? Consagrar nuestra familia, entronizar el corazón de Jesús. Algo muy concreto, algo muy práctico, y algo justamente que dice el Papa León XIII: recuerda la realeza de Cristo, recuerda que Él tiene poder sobre todos, ¿no? Y más adelante dice, número 9, una consagración así, o sea, la que va a ser el Papa al mundo, al corazón de Jesús, reporta también a los estados la esperanza de una situación mejor, pues este acto de piedad puede establecer y fortalecer los lazos que unen naturalmente los asuntos públicos con Dios. Es decir, también la devoción al Sagrado Corazón de Jesús implica el final del liberalismo. Implica no la separación de la Iglesia y del Estado. O sea, lejos de nosotros pensar que la devoción al corazón de Jesús es una cosa sensiblera, es una cosa de que lo siento, ¿no? O qué sé yo qué. No es eso. La auténtica devoción al corazón de Jesús implica el final del liberalismo, implica que los estados se sometan a la ley de Dios. Además de esto, todos sabemos muy bien la aparición que tuvo de San Miguel Arcángel, el sumo pontífice, en la década de 1880. Algunos dicen que ocurrió en 1884 o 1886, incluso algunos dicen que fue un 13 de octubre, lo cual a nosotros nos trae muchos recuerdos, ¿no? Por Fátima, la última gran aparición de las todas del 13, ¿no? En 1917 a los tres pastorcitos, ¿no? En donde todos sabemos bien que estuvo la Iglesia en su estado donde sufría una especial tentación de parte de Satanás. Y entonces por permisión divina, digamos, ¿no? Porque no lo podía hacer obviamente por sí mismo, y es por eso que el Papa mandó rezar aquellas oraciones que rezamos en la misa tradicional, en la misa rezada al final, ¿no? Que no son parte de la liturgia, pero se rezan allí, ¿no? Y la oración solemne contra los demonios, ¿no? Contra Satanás, ¿no? También a San Miguel Arcángel pidiéndole su intercesión, ¿no? Así que no hay un documento, pero sin duda esa visión, recordando las enseñanzas de León XIII, sin duda son muy importantes, ¿no? Hay una carta que también es muy importante tener en cuenta, que se llama Testem Benevolentiae. En esta carta,
que el Papa manda al cardenal Gibbons sobre el americanismo nos recuerda a nosotros que no se puede hacer una división entre virtudes activas y virtudes pasivas. Este error del americanismo fue retomado por el modernismo. Cuando el Papa San Pío X escribe su encíclica Pascendi, expresamente menciona que retoma la distinción entre virtudes activas y pasivas. Entonces, ese texto, que no quiero ser tan extenso, así que no voy a leer solo un pedacito, ese texto sigue siendo sumamente actual, porque hoy el modernismo tristemente se ha metido a todos los ámbitos, ¿no? Y se ha metido a toda tristemente hasta la enseñanza, los sermones, la teología, etcétera, digamos, ¿no? Es verdad que hoy esta distinción de virtudes activas y pasivas que sigue usando el modernismo hoy se ve aumentada y exacerbada por todo el problema que hay con la moral conyugal, que será para hablar en otro momento, digamos, ¿no? Pero esto sigue siendo actual. Dice así, una sola cita: no es fácil entender cómo personas en posesión de la sabiduría cristiana pueden preferir las virtudes naturales a las sobrenaturales, o atribuirle a aquellas una mayor eficacia y fecundidad que a estas. También, para dominar y preservar en su integridad la ley del orden natural, se requiere de la asistencia de lo alto, incluso para conservar el orden natural. Esta sobreestima de la virtud natural encuentra un modo de expresarse al asumir una división de todas las virtudes en activas y pasivas, afirmándose que mientras las virtudes pasivas encontraron un mejor lugar en tiempos pasados, nuestra época debe estar caracterizada por las activas. Es evidente que tal división y distinción no puede ser sostenida, ya que no hay ni puede haber una virtud meramente pasiva. Cristo es el maestro y paradigma de toda santidad, y a su medida deben conformarse todos los que aspiran a la vida eterna. Cristo no conoce cambio alguno con el pasar de las épocas, ya que Él es el mismo ayer, hoy y siempre. O sea que no hay otros maestros, además de espiritualidad. Le podemos agregar esto, lo dice el Papa, porque a nadie se le ocurría esa cosa ridícula, ¿no? De hoy, de la Pachamama, no sé, y del Buda, y del yoga, y del no sé qué, digamos, ¿no? Pero además, eso sigue siendo así. Cristo es el único Señor, ¿no? Y es el único que nos salva, ¿no? Porque es el único que es el Verbo encarnado. Todos los demás son ladrones y asaltantes, dice el Señor en el Evangelio, capítulo 10 de San Juan, ¿no? Así que todo lo demás es falso. Así es. Y ese error lo designa, termina así: dicho todo lo anterior, es evidente, querido hijo, le dice al cardenal, que no podemos aprobar aquellas opiniones que en conjunto se designa con el nombre de americanismo. Bueno, porque había surgido en Norteamérica, por eso se tomó ese nombre. Para terminar, quiero citar un texto que he citado antes, ¿no? Del Papa León XIII, Sapientia Christianae, ¿no? Donde llama qué tenemos que hacer los cristianos, ¿no? Los cristianos en su condición de ciudadanos. ¿Qué tenemos que hacer nosotros en este mundo que vivimos tan anticristiano, tan liberal, tan progresista, modernista, etcétera? ¿Qué debemos hacer? Por eso este número creo que es realmente para encuadrar y sin duda quedarnos como resumen de todo lo que el Papa está diciendo. Sin duda tenemos que nosotros empuñar las armas de Cristo Rey y luchar para que el Señor nos gobierne, ¿no? Y no dejar los espacios al enemigo. Dice así el Papa en número 7 de Sapientia Christianae: ceder el puesto al enemigo o callar cuando de todas partes se levanta un incesante clamoreo para oprimir la verdad, propio es o de hombre cobarde o de quien duda estar en posesión de las verdades que profesa. Lo uno y lo otro es vergonzoso e injurioso a Dios. Lo uno y lo otro contrario a la salvación del individuo y de la sociedad. Ello aprovechará únicamente a los enemigos del nombre cristiano, porque la cobardía de los buenos fomenta la audacia de los malos. El cristiano ha nacido para la lucha, y cuanto ésta es más encarnizada, tanto con el auxilio de Dios es más segura la victoria. Así que no tenemos que tener miedo, tenemos que librar el buen combate de la fe, y en definitiva la gracia de Dios nos va a sostener hasta el final.
Ponente, a esta época tibia y cobarde, que no se anima a decir las cosas como son, es necesario recuperar este espíritu que el Papa quiere para todos los católicos. Nada más. Muchísimas gracias, Padre, por tan espectacular charla. Bueno. Abrimos el espacio a preguntas. Si alguno tiene alguna pregunta. Sí. Buenas tardes. Bueno. Me presento, me llamo Francisco Rodríguez Velasco, soy español y agradezco muy especialmente la mención que ha hecho al descubrimiento de América a la reina Isabel la Católica y a Colón. Pero maravillosa su disertación en general, en total. Bueno, quería preguntarle nada más respecto al nuevo Papa León XIV. ¿Cómo identifica usted por qué el nuevo Papa ha adquirido, si me permite la expresión, el nombre de León? ¿Cuál es el motivo fundamental respecto a un Papa que yo entiendo que está muy identificado con el anterior Papa, el Papa Francisco? Y creo que el Papa Francisco no tiene mucha identificación, y más por lo que usted ha defendido en cuanto a las encíclicas de León XIII, no tiene mucha identificación con el Papa León XIII. Gracias. Bueno, puedo dar mi opinión, que es lo que he escuchado, leído, ¿no? Sobre por qué el Papa actual eligió el nombre de León. Él hizo referencia al grave problema que hay hoy en el mundo moderno respecto de la inteligencia artificial, ¿no? Y el Papa León XIII, justamente respecto de lo que hablamos yo cité al pasar, porque como ya se habló de la doctrina social de la Iglesia y de la Rerum Novarum, el Papa dio una respuesta sin duda clarividente, y que después por eso todos los sumos pontífices después lo retomaron, ¿no? Así que entiendo, algunos presentes si quieren pueden agregar algo, entiendo que el Papa León XIV tomó el nombre de León por eso, ¿no? Creo que también había una identificación con la ciudad, ¿no?, italiana de donde estuvo el Papa Pecci, ¿no? Pecci León XIII, así que creo que también hay algo de eso también, ¿no? Pero bueno, sin duda, si el Papa retomara todo esto, creo que es lo que necesitamos, ¿no? Porque hay mucha confusión en el mundo moderno, ¿no? Un nombre, sí, realmente que tiene mucha tradición, ¿no? Porque además San Magno, ¿no? Digamos, ¿no? León II, que coronó emperador a Carlomagno, hace referencia a la cristiandad, ¿no? O sea, el nombre de León es un nombre que realmente tiene mucho peso en la historia de la Iglesia, ¿no? Así que bueno, esperemos que haga honor al nombre que ha elegido. ¿No cree usted que solamente es por la Rerum Novarum? Bueno, también hubo por esto de la ciudad, creo haber leído algo de eso, pero no sé si hay algo más. Por eso decía si alguno de los presentes ha leído o escuchado algo más, ¿no? Pero no sé si... Creo que hay algo, no sé si hay algo más. Por eso, estas dos cosas escuché seguro: inteligencia artificial y lo de la ciudad. Otra cosa no he leído. ¿Alguien más? Bueno, yo me tomo el atrevimiento de hacer una pregunta. Teniendo en cuenta esto último que nos contaba, la última parte de la charla sobre las virtudes y demás, y me interesa saber, en el momento habló sobre la masonería y la virtud de la religión como remedio a todo esto, teniendo en cuenta el momento de los laicos y demás, ¿cuáles cree que son las cuestiones fundamentales dentro de la virtud de la religión que debemos llevar nosotros a cabo como laicos? Muy bien. Bueno, justamente cuando hablábamos de la encíclica Annum Sacrum sobre el Sagrado Corazón, ahí puse como ejemplo no solo consagrarnos nosotros, ¿no?, sino consagrar nuestras familias, ¿no? Creo que es algo muy importante. De hecho, hay una promesa, ¿no?, del Sagrado Corazón que dijo que iba a bendecir los hogares donde sea puesta de manera pública, digamos, ¿no? Pero creo que, bueno, la religión, el acto principal, que es el interior de la virtud de la religión, es la devoción, ¿no? Entonces esto sin duda hay que tenerlo, ¿no? Y para eso, para fomentar auténticamente la devoción, necesitamos sin duda la vida sobrenatural, ¿no? Entonces, primero creo que debemos, en este mundo, para resistir, ¿no?, el anticatolicismo que nos invade, necesitamos sí o sí
es tener mucha vida interior, me parece, todos, ¿no? También vale para nuestro gremio, digamos, ¿no? De los sacerdotes, porque es tan fácil caer en la connivencia con el mundo y decir a veces lo que cae bien, digamos, ¿no? Creo que esto que el Papa decía, el rosario, la devoción a San José, creo que todo esto lo necesitamos, ¿no? Además del Sagrado Corazón, ¿no? Todo esto hace falta. Y además creo que hoy el mundo no quiere, justamente por el liberalismo siempre, lo que se ve o el accionar de la masonería, creo que el mundo lo que no quiere es que manifestemos públicamente nuestra fe. Los sacerdotes quieren que nos saquemos el hábito, digamos, no sé, cosas así, digamos, ¿no? O que no quieren que, no sé, que... Entonces tenemos que hacer todo lo posible para que la fe se exteriorice, pero no porque seamos fariseos, porque eso sabemos bien que el Señor no lo quiere y está condenado en el Santo Evangelio con mucha razón, pero sí que no nos dé vergüenza en manifestarnos públicamente, ¿no? En decirnos, no sé, tenemos que rezar públicamente, tenemos que, ¿no es cierto?, que manifestarnos como católicos, ¿no? Tenemos que impregnar los ambientes que estamos, no callarnos, no decir, pero voy a perder el puesto, me van a sacar de, no sé, de médicos si yo digo que soy católico y soy pro vida y que voy a luchar en contra del aborto. Entonces es decir, bueno, que no nos dé miedo, digamos, ¿no? En el lugar o en el oficio que estamos, ¿no? Manifestarnos como católicos y ser coherentes, ¿no? En todos y cada uno de los puntos. Creo que eso también es fundamental en todas las profesiones, digamos, ¿no? Y después, bueno, también está el error de creer que un día vamos a tirar así la moneda y va a caer parada, no sé, un día va a caer una elección y va a salir un tipo que sea católico. En general eso no va a pasar así. No sé, Dios puede hacer milagros, claro, todo el mundo está en sus manos, claro, por supuesto. No ponemos límite al poder de Dios, pero en general las cosas se construyen al revés, no se construyen desde abajo. Construyen buenos jóvenes para que haya buenos matrimonios que se tienen que unirse para que haya buenas escuelas, o educar juntos a los niños, ¿no? O buscar después, bueno, a ver, somos todos, no sé, tenemos 10 doctores acá o 10, no sé, de una profesión, bueno, hagamos un gremio para defender, porque los gremios están politizados y ya sabemos lo que son en la Argentina hace muchísimo tiempo, ¿no? Entonces, hagamos las cosas desde abajo, digamos. No es que va a caer una moneda y va a salir, no va a ser así, digamos, ¿no? Entonces, en general creo que tenemos mucho por hacer, porque el tejido social, el liberalismo ha tendido a atomizarlo y a destruirlo completamente. Y solamente puso el gremio cuando lo pudo manejar. Pero la ley de Chapelier destruyó los gremios, por ejemplo, ¿no? Entonces tenemos que volver a hacer un orden social cristiano tal cual como debe ser la cristiandad, digamos, ¿no? Y creo que eso es desde abajo hacia arriba, me parece. Pero en realidad hay mucho por hacer. Pero bueno, tenemos que irnos juntando la gente que pensamos igual o la gente que tenemos la misma cosmovisión católica de las cosas, me parece. No sé si respondo, pero... Sí. Muchas gracias. Bueno. ¿Alguna otra pregunta? Y si no, bueno, renovamos el aplauso para el Padre. Muchas gracias. Y ahora pasamos a la derecha para compartir un poco. Gracias a todos. Bueno, gracias por la invitación. Y a todos por su presencia y paciencia.